Maneiro jauna. EH Bildu taldearen ordezkaria den Arzuaga jaunak dauka hitza. Legebiltzarburu anderea, eskerrik asko, lehendakari jauna, legebiltzarkideok egun on denoi. Gaur hasi nahi dut nire jarduna Nazio Batuetako idazkaria zen Kofi Annanen hitz batzuekin. One man's terrorist is another man's freedom fighter. Pertsona batentzat terrorista dena, beste pertsona batentzat askatasunaren aldeko borrokalaria da. Segurazki horrela izan da Espainiako inperioaren desegite prozesu luze eta odoltzuan. Espainolentzako traidoreak, rebeldeak, etsaiak, terroristak zirenak, gaur egun euren aberrien fundatzaileak dira. Legebiltzar honek orain oso gutxi bisita eta ekarpena jaso du Amnistia Internazionaleko erakundetik, eta berak ezartzen du preso politikoaren kontzeptu bat hona ekarri duguna. Edozein pertsona preso zeinen kausak elementu politiko esanguratsu bat duena, bai bere ekintzen zioagatik, bai ekintzengatik, beraien horretan, bai autoritateen zioagatik konsideratuko da preso politikoa. Ikusten denez, inolako justifikazio edo zurikeriarik gabe, konstatazio hutsa. Amnistía Internacional parece anteponerse a este debate. Cito: los gobiernos suelen afirmar que en su país no hay presos políticos, sino únicamente presos encarcelados en aplicación de las leyes penales ordinarias. Sin embargo, Amnistía Internacional califica de políticos casos como los descritos y emplea las expresiones juicio político y encarcelamiento político para referirse a ellos. Y es que solo faltaría que el Estado español no guardara una mínima apariencia jurídica en los procesos por los cuales se ha llevado a prisión a estas personas. Por supuesto que lo ha hecho procurando encajar hechos en una tipificación jurídica y dotándolo de una apariencia, de una retórica legal. ¿Qué menos? Pero ni tan siquiera así se cumple esa apariencia. Un jurista alemán que participó de observador en el conocido juicio 1898 en la Audiencia Nacional decía: hemos conocido juicios sin pruebas, es la primera vez que vemos un juicio sin delitos. No había hechos que agrediesen bienes jurídicos protegidos por el Código Penal, pero era necesario establecer una pena. El acomodo legal de estos casos solo puede calificarse de ideológico, de político, en definitiva. Esan bezala, euskal preso asko daude ekintza deliktiborik gabeak, politika egikaritzeagatik edo arlo sozialetan eragiteagatik soilik, eta beste interes direla medio gartzelaratuak izan dira. Arnaldo Otegi eta Bateraguneko bostak horregatik izan ziren zigortuak. Auzitegi konstituzionala onartu du babes helegitea, auzitegi inpartzialaren eskubidea edo epaiketa justua urratu den edo ez ikusteko. Esanguratsua ez da gutxi, justizia administrazioaren kalitatea ulertzeko. Kalitate gutxiko justizia. Batez ere, entzutegi nazionala eta auzitegi gorenetik eratorri dena. Lehentasun politikoak, bere halako interesak, behar antiterroristak edo dena delakoangatik, kalitate txarreko justizia izan da espainola, euskal preso politikoei dagokienez. Preso artean, preso errugabeak egotea hipotesi hutsa baino gehiago da. Orain dela ez asko argitu zen Iruñako laukoteen kasua, torturaren bidez egindako adierazpenen gain espetxeratuak izan zirenak. Atzo bertan, Urtza Alkorta eraman zuten espetxera, bere autoinkriminazioa torturapean sinatu zuena. Autoinkulpazioa zigor batera eraman zuena. Tortura egon da auzi hauen muinean Espainiako justiziaren kalitateaz argiki hitz egiten diguna. El quiz del asunto que hoy nos ha traído el PP, precisamente el PP, no es una mera cuestión interpretativa, no atañe a la libertad de opinión o cómo se expresa esta opinión.
Por supuesto que nos congratulemos de que hoy se pueda debatir sobre este término, lejos de otras actitudes vergonzosas que hemos podido presenciar en este Parlamento. Hoy espero que la palabra se imponga ante la pataleta en el escaño. El debate de ideas prevalezca sobre los gritos y arengas por encima del turno de oradores. Hoy no tengamos que presenciar con vergüenza enfrentamientos impostados con la presidencia de esta sala por obligar a otros que se expresen como a uno le place. Hoy esperemos que no haya ya las habituales solicitudes de sanción, querellas contra parlamentarios, porque hoy hablaremos de lo que ustedes habitualmente niegan que se hable. Hoy hablaremos de la existencia de presos políticos, hecho que con naturalidad encontrará posiciones enfrentadas, contrarias, pero también favorables. Decía que lamentablemente no es mera cuestión interpretativa porque tenemos motivos para pensar que en esta iniciativa no se pretende meramente establecer una posición dialéctica sobre la materia. Hay tribunales que desde la lejanía, apostados como francotiradores, esperan una resolución como la que hoy nos trae el PP. Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo están deseosos de una posición de este Parlamento para dar una vuelta de rosca nueva a la represión judicializada, que en los últimos tiempos está enfocada contra la solidaridad con los presos vascos. Esa campaña que arrancó con las fotos de presos y que hoy busca incluso llegar al delito de enaltecimiento única y exclusivamente por utilizar una palabra: político. Alguien lo ha traído. Ha hablado ya de ilegalizaciones, ha hablado de crear nuevos tipos penales en este nuevo tiempo. Son políticos, porque son políticos en su motivación, de la misma manera que solo se puede considerar político el contexto, las circunstancias, las causas que estaban y están a la raíz de los hechos. La polémica se ha dado en sede política. Las declaraciones sobre los hechos que se han llevado a cabo han sido realizados por responsables políticos, siendo estas, asimismo, declaraciones políticas. Es político el tratamiento comunicativo, simbólico. Son políticas, asimismo, sus consecuencias, tal y como nos dice el señor Semper. Las víctimas son políticas y eso precisamente le costó a Laura Mintegi, mi compañera, una petición de querella contra ella misma. Más aún, hecho determinante, es político el trato que reciben en su detención, en su enjuiciamiento. Es político su castigo. Es política las medidas que se les aplican una vez en prisión, políticas profundamente desiguales con respecto al resto de presos. Detengámonos un momento aquí. Es norma habitual, reconocida, tratar igual al que es igual y tratar desigual al que es desigual. No se puede entender tratar desigual a una categoría de presos y al mismo tiempo pretender que son iguales al resto. Un buen paso para evitar su calificación de políticos sería que su tratamiento sea igual al resto de los presos, al común de ellos. Sin embargo, se justifica el trato desigual, parcial, arbitrario, el trato que restringe derechos y establece profundas injusticias, al tiempo que se le niega razón y motivación a ese trato. Será político, asimismo, la resolución de todas estas consecuencias y de todas estas circunstancias, algo en lo que se ponen todavía palos en las ruedas en esta misma Cámara. Posiciones que hoy nos traen, nos muestran la involución que se está dando permanentemente, esa pendiente resbaladiza por la que ustedes continuamente se precipitan. Tenemos que revertir esa situación. Iritzi askatasuna eta beren ondorio zuzena den adierazpen askatasuna defenditu nahi dugu. Oinarrizko printzipio demokratikoa. Nor da Alderdi Popularra guri esateko nola pentsatu behar dugun? Nor da Alderdi Popularra esateko nola adierazi behar dugun pentsatzen duguna? Demokrazia babestu nahi duzue, baina hitzak debekatuz, ideiak debekatuz, demokrazia bera suntsitzen duzue. Pentsamendu bakarreko sasi demokrazia nahi duzue. Zuek lortuko duzuena zera da. Preso politiko kontzeptua debekatuz, hori galarazteko tribunalak prestatuz, ara salaketak igorriz, preso politiko gehiago sortuko duzue. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Arzuaga jauna.